Como se habrán enterado, en enero de 2026, Estados Unidos intervino militarmente en Venezuela. La operación, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, reactivó un recuerdo incómodo de otro hecho militar que marcó a fuego la historia de América Latina. Hace 36 años, Estados Unidos intervino Panamá a través de la Operación Causa Justa y capturó al dictador Manuel Antonio Noriega, un hombre que, aunque nunca ocupó el cargo formal de presidente, gobernó de facto el país entre 1983 y 1989. Esta es la historia de Manuel Noriega, un militar capaz de colaborar con la CIA mientras facilitaba los negocios del cartel de Medellín. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Comenzamos. Biografía. Manuel Antonio Noriega nació el 11 de febrero de 1934 en Ciudad de Panamá, capital de Panamá. Respecto a su infancia, circulan dos versiones de la misma historia. Una sostiene que fue abandonado por sus padres a los 5 años debido a que no podían darle los cuidados necesarios. Otra, que fue hijo ilegítimo de un contador y una señora que trabajaba en el servicio doméstico y que por este motivo fue entregado en adopción. Sea cual sea la trama real, lo cierto es que Manuel no fue criado por sus padres biológicos, sino por una tía a quien Manuel llamaba Mamá Luisa, y se ganaba la vida siendo maestra de escuela en uno de los barrios populares del casco urbano de Ciudad de Panamá. Durante su infancia y adolescencia, Manuel fue un estudiante aplicado, especialmente en ciencias. De hecho, aquel gusto no aparecía solo como una facilidad, sino también como un deseo. Durante mucho tiempo, Manuel añoró convertirse en médico. Sin embargo, su tía no tenía el dinero suficiente para que estudiara. El sueldo de una humilde maestra no era suficiente para pagar una carrera universitaria. Pese a esta dificultad, Noriega no abandonó el anhelo de formarse. Gracias a una beca, logró ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos, en Perú. Allí comenzó su formación castrense y, según algunas fuentes, también su temprana vinculación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. De esta manera habría aprendido a moverse en el terreno de la información, la vigilancia y el espionaje, sin olvidar su verdadero propósito de alcanzar una salida laboral. Tras completar sus estudios en Perú, se graduó como subteniente del Arma de Ingenieros. A los 22 años y de regreso en Panamá, ingresó a la Guardia Nacional con el grado de subteniente, pero su ascenso fue rápido. En pocos años pasó a comandar la zona militar de Chiriquí, en el occidente del país, una región estratégica tanto por su ubicación como por su valor político. Aquellos años no solo fueron prósperos en lo laboral. En su vida sentimental, Noriega también estaba dando pasos decisivos. En 1961 se casó con Felicidad Sieiro, una maestra de escuela, como aquella tía, hija de inmigrantes españoles, ajena a la vida pública y de origen humilde. La familia Sieiro, de raíces gallegas, no siempre vio con buenos ojos la relación entre Felicidad y Manuel, pero con el tiempo, Noriega logró ganarse su respeto, en paralelo a su ascenso dentro de la carrera militar. La pareja prosperó y a lo largo de los años el matrimonio tuvo 3 hijas, Lorena, Thais y Sandra. Aunque a comienzos de la década del 60 Noriega aún no era una figura pública, ya se había ganado la fama de operador eficaz y silencioso, más interesado en el control de las situaciones militares que en la exposición personal. Aunque su acercamiento al general Omar Torrijos, líder de la Guardia Nacional, que consolidó su poder en Panamá en los años siguientes,
lo catapultaría a convertirse en uno de los hombres más reconocidos y temidos, no solo de su país, sino de toda América Latina. Ser militar en un país inestable. A finales de la década del 60, Panamá atravesaba un clima de inestabilidad política persistente y esta situación no era nueva para sus ciudadanos. Desde hacía décadas, el mando del país se alternaba entre gobiernos civiles débiles, fraudes electorales recurrentes y una marcada dependencia de Estados Unidos que condicionaba buena parte de la vida institucional panameña. La subordinación a la potencia norteamericana se remontaba al propio nacimiento de Panamá como país. Panamá fue parte del territorio colombiano hasta 1903, cuando se separó con el apoyo decisivo de Estados Unidos. El respaldo no fue simbólico. Washington brindó apoyo político y militar a la secesión y a cambio obtuvo el control de la zona del canal, la franja donde se construiría el Canal de Panamá. Se trataba de una obra de ingeniería monumental, concebida para conectar el Océano Atlántico con el Pacífico a través del Caribe y así reducir significativamente los tiempos del comercio marítimo mundial. Básicamente, una pieza clave de la geopolítica del siglo XX. Por supuesto, la intromisión de Estados Unidos en la política panameña desde su nacimiento marcó de manera profunda la vida económica y política del país. Pero eso no fue todo. Se sumaba la incapacidad de las élites locales para consolidar instituciones estables, las disputas internas por el poder y una persistente corrupción. En este caldo de cultivo, la Guardia Nacional comenzó a verse a sí misma como un actor político llamado a ordenar el país. En 1968, un grupo de oficiales de la Guardia Nacional dio un golpe de Estado contra el entonces presidente Arnulfo Arias, una figura polémica que había regresado al poder por tercera vez y que rápidamente entró en conflicto con los mandos militares. Aunque dentro de las Fuerzas Armadas convivían distintas facciones, algunas más conservadoras y otras con un discurso nacionalista y reformista, solo un bando podía quedarse en el poder. Fue la figura del general Omar Torrijos que emergió con fuerza y terminó imponiéndose como líder del nuevo régimen. Así entonces, Manuel Noriega supo moverse con precisión, ubicándose del lado donde se concentraba el poder. Como mencioné, Noriega era leal a Torrijos y así lo demostró durante el golpe, y esa fidelidad no tardó en ser recompensada. Fue nombrado como jefe del G2, el aparato de inteligencia militar de Panamá, y desde allí pasó a controlar la información, la vigilancia y los mecanismos de represión del régimen. En la práctica se convirtió en el segundo hombre más poderoso del país, aun cuando su nombre todavía no ocupaba el centro de la escena pública. De trabajar tras la sombra a ser la cara visible de Panamá. Durante la década del 70, el régimen de Torrijos se consolidó en Panamá y en paralelo a esta situación, Manuel Noriega fortaleció su rol como jefe del aparato de inteligencia. Desde ese lugar, tan peligroso como estratégico, comenzó a tejer relaciones que excedían las fronteras panameñas. Fue durante aquellos años cuando Noriega empezó a tener una relación directa con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, históricamente omnipresente en Panamá debido a la importancia geopolítica del canal. Según múltiples investigaciones, Noriega actuó como informante y colaborador, proporcionando datos sobre movimientos políticos, sindicales y guerrilleros en la región. Esta colaboración debe leerse en el contexto de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos priorizaba el control político y militar de América Latina con la excusa de frenar la expansión de gobiernos y organizaciones de izquierda, muchas veces a través de alianzas con figuras autoritarias o corruptas. Cuando la década del 70 terminó, la historia política de Panamá dio un vuelco abrupto. El 31 de julio de 1981, el general Omar Torrijos murió cuando la aeronave en la que viajaba se estrelló en una zona montañosa conocida como Cerro Marta. A poco tiempo de despegar, el avión desapareció de los radares en medio de condiciones climáticas adversas y debido a la limitada cobertura del sistema de vigilancia aérea del país. La pérdida no fue reportada oficialmente sino hasta casi 24 horas después. Las circunstancias del accidente nunca fueron esclarecidas
y con el paso del tiempo dieron lugar a múltiples hipótesis, desde una falla técnica o un error humano hasta la posibilidad de un sabotaje. Torrijos no era solo el jefe del régimen militar, sino también un líder carismático que fue capaz de negociar con Estados Unidos los tratados Torrijos-Carter, mediante los cuales se establecía la futura devolución del control del Canal de Panamá. Su muerte generó un vacío de poder inmediato dentro de las Fuerzas Armadas y abrió una etapa de fuertes disputas internas. Noriega supo leer el momento de incertidumbre y aprovechó el desorden para consolidar su lugar en el tablero de poder. Aunque tras la muerte de Torrijos, Manuel Noriega ya ocupaba una posición estratégica dentro del régimen, su liderazgo no llegó de inmediato. Durante los años siguientes, el mando de las Fuerzas Armadas quedó en manos de otros oficiales, primero el coronel Florencio Flores y luego el general Rubén Darío Paredes. Sin embargo, esta fue una etapa de transición que no logró consolidarse debido a enfrentamientos y disputas internas. Recién en 1983, al asumir como comandante en jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, Noriega logró tener el control del país. Definitivamente ya no era un hombre que trabajara bajo las sombras de la inteligencia, sino la cara visible del régimen. Y aquí es importante aclarar que aunque nunca ocupó formalmente la presidencia, el cargo de comandante en jefe lo convirtió en un gobernante de facto, mientras presidentes civiles se sucedían como subordinados a su autoridad. Él controlaba las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y buena parte del sistema político. Durante esos años, las denuncias por represión, torturas y desapariciones de opositores comenzaron a multiplicarse, pero en gran medida fueron toleradas, tanto a nivel interno como por Estados Unidos, en nombre de la estabilidad regional. Para entonces, las tensiones de la Guerra Fría se habían intensificado en Centroamérica, una región atravesada por proyectos políticos que desafiaban la hegemonía estadounidense. La influencia de Cuba, el reciente triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y el avance de las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador configuraban un escenario que Washington percibía como una amenaza directa. En ese contexto, Noriega se volvió aún más funcional para Estados Unidos. Panamá era visto como un enclave estratégico y su régimen como un aliado útil, lo que llevó a que las violaciones a los derechos humanos fueran durante un tiempo ignoradas. Sin embargo, el acuerdo de convivencia en nombre de la estabilidad regional comenzó a resquebrajarse cuando empezaron a circular acusaciones que vinculaban a Noriega con el tráfico de armas, el narcotráfico y el crimen organizado. Panamá se había convertido en un punto clave para el tránsito de drogas, el lavado de dinero y distintos informes de inteligencia estadounidense señalaron la relación del régimen panameño con carteles colombianos, en particular con el cartel de Medellín. En ese entramado aparecía la figura de Pablo Escobar. Junto a otros capos, se había trasladado a Panamá con la intención de ampliar su imperio criminal bajo la protección del régimen panameño. Se dice incluso que Noriega le habría gestionado una cédula a Pablo Escobar con el alias de Pedro Pablo Cabrera Caballero para que el capo pudiera moverse con mayor libertad por el país. Aún así, Noriega era conocido como un hombre de dobles lealtades. Mientras colaboraba con los narcos, continuaba brindando información a la CIA. Escobar, consciente de esa ambigüedad, comenzó a temer que Panamá se transformara en una trampa y decidió abandonar el país a los pocos meses de haber llegado. Frente a las acusaciones por sus vínculos con el narcotráfico, Noriega se defendía sosteniendo que eran maniobras destinadas a desprestigiar a las autoridades panameñas. Según su versión, esos ataques buscaban frenar el cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter que preveían la devolución del Canal de Panamá a partir del año de 1999. Sin embargo, con el tiempo, ese discurso nunca fue lo suficientemente fuerte como para mantenerlo en el poder. Operación Causa Justa. Más allá de las acusaciones sobre su relación con el narcotráfico y las presiones de Estados Unidos, hacia finales de la década del 80, Noriega lidiaba también con problemas internos. El general gobernaba sostenido por las fuerzas de defensa, pero su relación con los actores políticos y militares del país era cada vez más inestable. En 1987, Roberto Díaz Herrera, el jefe del Estado Mayor,
uno de los cargos más altos dentro de la estructura militar panameña, acusó a Noriega de corrupción, represión y, como si eso fuera poco, de haber tenido responsabilidad en la muerte de Omar Torrijos. La denuncia reactivó un fantasma que nunca había terminado de desaparecer. Recordemos que la causa del accidente aéreo no había sido esclarecida por completo. Por otro lado, Torrijos no solo había sido el líder del régimen militar, sino también su figura fundacional, aquella que le otorgaba al poder una cierta legitimidad discursiva. Poner en duda las circunstancias de su muerte implicaba, en última instancia, cuestionar el origen mismo del poder de Noriega. Por supuesto, él no se quedó de brazos cruzados. Tras las denuncias, desplazó a Díaz Herrera de la cúpula militar y lo empujó al exilio, donde pasó a convertirse en uno de los principales opositores al régimen. Sin embargo, Noriega no podía silenciar a un país entero. En 1988, el presidente Eric Arturo del Valle intentó destituir a Noriega de su cargo como jefe de las Fuerzas de Defensa. Pero las cosas no iban a ser fáciles. El general desconoció la autoridad presidencial y utilizó el aparato militar para sostenerse en el poder. El episodio dejó en evidencia que la institucionalidad panameña ya no operaba ni siquiera como una ficción. El poder real estaba concentrado en manos de Noriega y no le temblaba el pulso para ejercerlo sin ningún tipo de miramiento. Para entonces, el respaldo de Estados Unidos se había vuelto insostenible, y es en este punto que el caso del venezolano Nicolás Maduro tiene varias similitudes con lo que fue el fin del dictador panameño. El 4 de febrero de 1989, Washington acusó formalmente a Noriega por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. El presidente George Bush, conocido por los latinoamericanos como Bush padre, lo señaló públicamente como aliado del cartel de Medellín y como una amenaza directa a los intereses estadounidenses en la región. Una acusación muy similar que la que hizo el presidente Donald Trump, quien señaló a Maduro como el líder del cartel de los soles. El señalamiento a Noriega provocó multitudinarias manifestaciones populares en Panamá que fueron duramente reprimidas. Noriega entonces hizo gala de su fuerza, decretó el estado de emergencia y suspendió las garantías constitucionales. Meses después, en mayo de 1989, se celebraron las elecciones presidenciales. En este punto es importante aclarar que aunque Panamá se encontraba bajo un régimen militar, el gobierno mantenía procesos electorales como parte de una estructura institucional, con presidentes civiles subordinados al poder de las fuerzas de defensa. Aquel año, quien salió victorioso no fue el presidente que apoyaba a Noriega, sino la oposición. Como respuesta, el régimen anuló los resultados. Si todavía quedaban dudas, Noriega dejó en primera plana la naturaleza abiertamente autoritaria de su gobierno. Más allá del despliegue de su fuerza, el desenlace se produjo pocos meses después. El 20 de diciembre de 1989, Estados Unidos lanzó la invasión a Panamá bajo el nombre Operación Causa Justa. Más de 24,000 soldados estadounidenses ingresaron al país con el presunto objetivo de proteger la vida de ciudadanos norteamericanos, defender la democracia y los derechos humanos, combatir el narcotráfico y garantizar la neutralidad futura del canal. De nuevo, pueden verse algunas similitudes con el caso venezolano de enero de 2026. Si en aquel momento fue el control del Canal de Panamá, en la contemporaneidad aparece como interés geopolítico el petróleo. En respuesta a la invasión, Noriega declaró estado de guerra, un gesto que fue interpretado en Washington como la provocación final. La intervención militar se desplegó con rapidez en territorio panameño. Se desmantelaron las fuerzas de defensa y en paralelo se perdieron cientos de vidas de civiles inocentes. En este contexto de enfrentamiento armado, Noriega logró escapar y permaneció oculto durante varios días en distintos puntos de la capital hasta lograr refugiarse en la sede diplomática del Vaticano. Pero Noriega no tenía escapatoria, quedó cercado y sin capacidad de mando ni margen de negociación. Durante 10 días, las tropas estadounidenses rodearon el edificio y sometieron el lugar a una presión constante, mientras en paralelo las alianzas políticas y militares panameñas terminaban de disolverse. Aislado, sin aliados y sin posibilidad de recuperar el control del país,
El 3 de enero de 1990, Manuel Noriega se entregó a las tropas estadounidenses. De esta manera, un oscuro capítulo de la historia de Panamá se terminaba de cerrar. Tras ser capturado, Manuel Noriega fue trasladado a Estados Unidos y encarcelado en Miami, donde fue juzgado y condenado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Aunque su sentencia inicial fue de 40 años, la condena se redujo con el tiempo por tener buena conducta en su detención. Años más tarde, Noriega fue extraditado primero a Francia y luego a Panamá, donde enfrentó nuevas causas por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. Tras la captura de Noriega, Panamá permaneció bajo intervención militar estadounidense hasta el 31 de enero de 1990. Ese mismo año se convocaron elecciones en las que resultó vencedor Guillermo Endara, un dirigente conservador cercano a Washington. En 1999, tal como lo establecían los tratados Torrijos-Carter, el Canal de Panamá volvió al control panameño, aunque bajo un régimen de neutralidad que mantiene hasta hoy a Estados Unidos como garante de su funcionamiento. Conclusiones. La intervención en Panamá y la caída de Manuel Noriega dejaron una marca profunda en la historia panameña y, por supuesto, en la de toda América Latina. Operación Causa Justa expuso las lógicas de intromisión de Estados Unidos en la región. De hecho, durante 36 años y hasta la intervención en Venezuela, Panamá había sido el último caso de una intervención militar directa de Estados Unidos en un país soberano del continente americano. En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la operación Causa Justa implicó violaciones de derechos humanos y pidió a Estados Unidos resarcir a las víctimas e iniciar una investigación completa sobre los hechos. Por su parte, Manuel Noriega murió en el año 2017, detenido en su país, pero lejos del poder y de la impunidad que supo ejercer durante años. Gracias por llegar hasta el final y conocer de primera mano estas historias que han marcado las dinámicas sociales de nuestro país y de toda la región. Si les gusta este contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook, X y TikTok como @lachilito. Un saludo especial a los suscriptores y, por supuesto, a los miembros que nos apoyan de manera incondicional. Hoy vamos a saludar a John Castaño Olarte. Gracias, John, por tu apoyo y aporte con el canal. A todos gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.